Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, acá nomás. Ya, profe, expectante de la clase del día de hoy. Bueno, perfecto, le estaba esperando nomás si es que los otros compañeros se incorporaban también. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Las... La exposición comienza hoy o cuando, profe. Mañana, Mañana, ok. mañana, sí, Perfecto, mañana iniciamos. Buenas perfecto. tardes. Perfecto. Marcelo, vos estás solo, ¿verdad? Creo que sí. Y no sé si querés incorporarte con los compañeros del grupo 2, que es justamente Rodrigo y está con Rigoberto. Sí, sí, sin problema. Bien, Rodrigo, entonces para que puedas incorporarle también al compañero y están entre tres. Sin problema. Vamos a estar trabajando como siempre. Sin problema. Para eso Perfecto, estamos, entonces. para ayudarnos. Así Sí, claro nomás. que sí. Sí, súper bien. Entonces ya están porque me estaba fijando y me acordé que el compañero está solo. Entonces para que pueda trabajar también con su grupo de trabajo, ¿verdad? Bueno, Entonces somos grupo 2, ¿verdad, profesora? Grupo 2 somos entonces nosotros, ¿verdad? sí, Con ustedes son Rigoberto. grupo 2, sí. El compañero que es el grupo uno lo que nos está incorporando ahora y la compañera Lida es la que terminó que estaba también en el grupo uno. La otra compañera no sé. Vamos a consultar después. Bien, como sabemos, la calidad de la enseñanza no solamente está centrada en lo que es el contenido, ¿verdad? Pero en esta oportunidad vamos a estar hablando de la importancia que tienen los contenidos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la clase pasada estuvimos hablando de lo que tiene que ver con todos esos elementos que constituyen, ¿verdad?, el proceso de enseñar y aprender, que consideramos los contenidos, las metodologías, al estudiante, al docente, su preparación y cuán importante es considerar los intereses de nuestros estudiantes para poder iniciar un proceso de clase efectivo, ¿verdad? Vamos a estar mirando algunos aspectos importantes en cuanto a los conceptos. Quiero hacer una dinámica visual con ustedes, de manera que ustedes puedan identificar dentro de este concepto cuáles son las palabras claves, cuáles son las palabras que encierran lo más importante dentro del concepto de contenido. Te quedaste vos solito, Rodrigo. Entonces vos me vas a ayudar. ¿Cuáles son las palabras claves que ves dentro de este concepto? Déjame que porque solté, parece. Sí, acá. Actividades, experiencias. Ahí como saber disciplinar sería disciplina, no, ¿verdad, profesora? ¿Cómo? Disciplina sería una de las palabras claves también. También, sí. Y después tenemos el último que, bueno, por lo menos ahí habla de desarrollo, ¿verdad? Y después ya se ciña a las funciones que son pensamiento, juicio y demás. Pero sería más o menos el desarrollo de esas funciones, ¿verdad? Sí, porque al momento de considerar los contenidos, tenemos que tener en cuenta que esos contenidos nos van a llevar a realizar actividades. A través de esas actividades vamos a obtener experiencias y también los saberes disciplinares o disciplinarios, ¿verdad? Que se relacionan estrechamente con qué.
disciplina vamos a estar trabajando, ¿sí? También es importante considerar que cuando nosotros manejamos nuestros contenidos, dice, busca un propósito y un medio, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito o fin último al desarrollar los contenidos? ¿Cuál es? ¿Qué buscamos? ¿Qué pretendemos? Y aprender más que nada. Aprender. Bien. Y el medio es a través de qué técnicas, metodologías o estrategias vamos a lograr que ese aprendizaje sea realmente significativo. ¿Sí? Eso es el fin último, es que aprendan, pero que no aprendan solamente de memoria, sino que realmente ese aprendizaje sea significativo, es decir, aplicable a los contextos reales, ¿sí? No solamente al contexto escolar, sino para su propia vida a lo largo del camino, por decirlo de una forma, ¿sí? Siempre damos el ejemplo de que es materia, eh, sumar, restar, pero en realidad ese contenido por contenido nomás no es funcional. Hay que ver la intencionalidad que tenemos también al momento de presentar nuestros contenidos. Bien, porque, como lo dice más abajo, las funciones busca cumplir con estas funciones que son el pensamiento, ¿verdad? A través de esos contenidos, a través de esas técnicas eficientes que deben ser acordes al grupo curso, el raciocinio, pensar, ¿verdad? Ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, lo incorrecto, y ese juicio crítico que tanto nos hace falta, ¿verdad? El juicio crítico hay que entenderlo bien, que no es criticarle al otro, ¿verdad? ¿Qué es un juicio crítico? Díganme, desde el punto de vista educativo, ¿a qué se refiere? Si le planteamos un contenido, decime, Rodrigo, un contenido que sea desde el ámbito de las leyes, por ejemplo. Un Puede ser contenido obligaciones, puede ser, por decirte, eh, cobro de guaraníes, indemnización por daños y perjuicios. bien. Te Son algunos, ¿verdad? consulto, sí, te consulto. Cuando vos querés enseñar ese contenido y querés hacer un análisis crítico reflexivo, ¿qué actividades podés proponerle a tus estudiantes de educación superior? Así, Y sencillo. en realidad, si yo, en mi caso no me tocó prácticamente, ¿verdad? Porque yo tuve que aprender mucho por mi cuenta, ¿verdad? Pero en mi caso, yo traería un expediente, una copia de expediente Mm. y analizaría con mis alumnos, ¿verdad? Las partes de ese expediente, porque nosotros salimos sin saber siquiera las partes de un expediente, así de simple, todo era teoría, ¿verdad? La práctica era casi nula. Entonces, por lo menos, lo que yo puedo decir es que a mí me hubiera gustado que un profesor me diga, sí, mira, esto es lo que estudiaste, pero acá está físicamente para que vos experimentes cómo se desarrolla una demanda para que vos puedas lograr tu objetivo, que es ganar para que tu cliente salga satisfecho, ¿verdad? En este caso, para el cobro de guaraníes, un pagaré, por ejemplo, ¿verdad? Yo no tenía la experiencia de cómo preparar, de cómo hacer la copia, en qué lugar tenía que poner. Había sido que el documento tenía que poner antes el escrito detrás y así presentarlo, ¿verdad? O sea, eran cosas en su época, ¿verdad? Cuando era físico. Ahora es diferente porque son electrónicos los procesos, entonces te adecuas a lo que te pide la pestaña correspondiente, ¿verdad? Documentales aquí, escrito allá, entonces se va acomodando así, ¿verdad? Se perdió esa estructura que originalmente manejábamos, ¿verdad? Pero por lo que a mí respecta, me hubiera gustado, ¿verdad? Si hablamos de mi época, me hubiera gustado trasladarlo así a los alumnos, ¿verdad? Y la parte teórica siempre, pero sería sí o sí
como una especie de trabajo conjunto, ¿verdad? Que la teoría no se separe mucho de la práctica ni viceversa. Entonces, para que así sí puedan lograr los alumnos entender, porque cuando vos le tirás 30 conceptos sentados y leyendo un libro, pues no es lo mismo que le estés mostrando, le estés graficando, eso es categórico. Así es. Entonces, cuando hablamos de un juicio crítico, reflexivo y además práctico, es lo que mencionas. Tenemos que tener por un lado el manejo del contenido, qué significa esto, pero de qué manera lo aplico. Y no voy a decirle, bueno, tenemos que revisar esto y mostramos nomás gráficas o vemos algún ejemplo de situaciones que no son tangibles, por decirlo de una forma, así como decís. Lo ideal sería, bueno, manejar un expediente real, no con nombres específicos, sino es como un simulacro, ¿verdad? Bueno, ponemos el nombre de cualquier persona que no es real, pero manejar contenidos reales, situaciones concretas. Y también en este sentido, cuando nosotros hablamos de desarrollo efectivo de contenidos, tenemos que considerar la parte teórica, como les digo, la parte procedimental y también considerar los aspectos actitudinales, que en el sentido legal ustedes tienen que manejar los aspectos éticos. ¿Cuáles son? Y en el caso mío, siempre la confidencialidad, ¿verdad? Es lo que aporta el cliente. Y lo que se pueda, también el tema, en lo que respecta a nosotros, sobre todo la cuestión de niñez y adolescencia, es evitar el uso de los datos de los menores externamente, ¿verdad? Solo se maneja por iniciales eventualmente si eso se requiere, pero en lo posible hay que evitar eso. Sí, solamente las Y aparte, y iniciales. aparte, y aparte, y aparte de eso, el trato con que me pasa a mí generalmente, por decirte, yo le demando a Juan Pérez por filiación. Juan Sí, Pérez me conoce gracias a esa demanda y sabe que yo soy un tipo responsable que voy a cumplir hasta el final con el cliente. Termina ese juicio y me pregunta, yo no acostumbro, yo no soy doctor, debe decir, pero el trato es generalmente así, doctor, ¿me puedes ayudar con mi expediente? O yo tengo juicio ejecutivo, maestro, tengo muchos pagarés de cobrar. ¿Te impide a vos que me hayas demandado? No, le digo, no es más el mismo ámbito y ya se cerró ese expediente. Si continuaba y estaba ahí especulando con un juicio, te iba a ser distinto. Ahí sí va a haber una especie de choque de intereses, ¿verdad? Pero sí. para el caso, ese por ejemplo sería un tema a tratar, ¿verdad? La cuestión de lo que respecta al conflicto de intereses que se pueda suscitar por razón de que le atiendas a una persona y siga vigente, como te digo, el juicio en el que comenzaste vos y que demandaste a la persona que quiere contratarte ahora, ¿verdad? Eso es lo que tendrías que Sí, evitar. no se estaría rompiendo entonces el código de ética. Al finalizar un proceso e iniciar otro, ya nos desvinculamos prácticamente del proceso anterior. Así es. Claro, no hay nada que te pueda adaptar porque ya... Y además, ¿cuál es el tema? Que vos sí tendrías un conflicto de interés si vos vas a usar un elemento en un juicio contra la misma persona que fue tu cliente. Ahí sí no podés entender en el caso. Por Sí, decirte, yo gracias a eh, el contacto que tuve con mi cliente, supe o tengo noción de un dato interesantísimo para una demanda contra ella. ¿Verdad? Ahí sí, no puedo intervenir, porque ahí sí me pueden sumariar y me pueden hasta casar la matrícula y todo. sí, Ahí entiendo. sí se da, ahí sí se da un conflicto de intereses por esencia, ¿no? Ahí no hay caso, ¿verdad? No hay forma de lo de discutir eso. Pero eso es a nivel mundial, no en Paraguay nomás, en todos lados. Si vos interviniste en un juicio y vos, donde, no sé, Blanca López era tu cliente, y supiste ahí, o va a haber una ventaja abismal
demandándole otra vez porque vos tenías datos precisos sobre ella o sobre un tema relacionado a ella, ahí sí. Hasta inclusive te pueden procesar penalmente y todo. Por Claro, eso. entiendo. Y además que son cuestiones que están implícitas, ¿verdad? No es ni necesario que esté escrito, ¿verdad? Por lógica, ética, moral, sabemos que esas cuestiones no son correctas, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver también con el profesional. Sí, acá lastimosamente la ética no se tiene mucho como palabra en el vocabulario, ¿verdad? No, eso es algo raro ya. Ahora, más que nunca te va a dar, profesor, a cuenta de que la situación actual es la peor de la historia prácticamente, ¿verdad? Tenemos casos sonados de falsificación de títulos y demás, y ni Sí, siquiera hay que esperar a que se demuestre una procesalmente, ¿verdad? Eh, ¿Qué tal cosa ocurrió cuando estás escuchando a la persona que habla, ¿verdad? Si no hila dos o tres palabras coherentemente, te das cuenta de que ni el colegio a lo mejor terminó, ¿verdad? O sea, decentemente, ¿verdad? Entonces, es una aberración. Y imagínate que ese tipo de personas va a hacerse la pregunta en la cuestión ética o moral el día que le defienda a alguien, si ni siquiera ellos cumplieron con sus obligaciones. Imagínate que van a cumplir con terceros, jamás. sí, y justo, Entonces, sí, te escucho. no, y entonces se da un caos. Ese es el verdadero caos que se da, ¿verdad? Acá se da un caos jurídico general ya, no es solamente un particular, porque si solamente le afectaba a ese fulano y no intervenía con el resto del mundo, bien. Pero imagínate que estos no se quedan cortos con lo que aspiran. Aspiran nada más y nada menos que a ser juez de jueces. Imagínate ser presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y el tipo no entiende nada de nada, o sea, solamente entiende de cosas turbias. O sea, ese es un punto bastante pernicioso, ¿verdad? Sobre todo aberrante para todos aquellos que sí nos tomamos los años para estudiar tal o cual carrera. En mi caso, yo no aspiro a ese tipo de cargo, ¿verdad? Yo aspiro a un desarrollo personal y tener un crecimiento independiente, ¿verdad? Que tenga mi oficina eh, de forma independiente, ¿verdad? Pero para aquellos que sí aspiran a ese cargo y que estaban mucho más preparados y nunca llegaron, ese sí debe ser un dolor bastante fuerte para esas personas, ¿verdad? Sí, y justamente ahora que mencionas ese caso, ¿verdad? Lo mismo pasa con los cargos docentes. Actualmente los procesos concursales están, ¿verdad? Hay rubros que están vacantes. Los docentes acceden a cargos permanentes a través del concurso público de oposición. ¿Y cuál es la situación que se está generando hoy? Nuevamente, a través del tráfico de influencias, están queriendo blanquear las famosas listas, que son los docentes que ya están en forma interina, que no han accedido a través de concursos públicos. Entonces, se pierde esa credibilidad que muchas veces nosotros queremos enseñarles a nuestros estudiantes, pero como decís, la realidad supera eso, ¿verdad? Le decimos, bueno, nosotros tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos, tenemos que ser mejores personas, competentes, pero finalmente un sujeto que no tiene ni siquiera un papel higiénico real, que como decís, ni siquiera terminó el colegio en el peor de los casos, accede a un alto cargo, tiene un súper salario, vive de lujos, y nosotros que somos realmente trabajadores esforzados, que sí hemos estudiado, que sí tenemos títulos reales, que sí tenemos una formación académica que se refleja en nuestro trabajo, apenas podemos sobrevivir en el mes, ¿verdad? Tenemos que trabajar de lunes a lunes en todas las profesiones. Y entonces, ¿cómo contrarrestar eso? ¿Verdad? Lo único que nos queda es seguir
haciendo lo que sabemos hacer de la mejor manera posible. Si son 20 estudiantes y si a 10 por lo menos lograste motivarles, creo que ya es un buen inicio o ya es eh, hacer bien lo que haces, ¿verdad? Porque si vamos a dejarnos llevar también por nuestra realidad difícil, complicada, nosotros también vamos a caer en eso de decirles, bueno, acá todo es fácil, si tenés suerte accedes, si tenés contactos accedes. Bueno, la mayoría accede, pero hay otros que sí hemos accedido a través de concursos públicos a nuestros cargos y tenemos la satisfacción de que eso es así, ¿verdad? Yo siempre le cuento esta experiencia a los alumnos porque decirles nomás que yo soy docente hace muchos años, bueno, es así, pero siempre les cuento que yo accedí a los rubros a través del concurso público de oposición, pero no accedí en la primera oportunidad, ¿sí? Participé la primera convocatoria, no accedí, participé en la segunda, tampoco accedí, y en la tercera oportunidad accedí porque me preparé más, ¿sí? Entonces, hay cuestiones muy importantes cuando hablamos de desarrollar contenidos con los estudiantes. Hay que motivarlos a que aprendan los contenidos, que sepan hacerlo y sobre todo que tengan ese orgullo personal de decir, yo accedí a esto por mis méritos, ¿sí? Y de igual manera, vamos, como les dije, si un 10% de nuestros alumnos están motivados a través de la formación que nosotros les transmitimos, creo que ya es hacer bien la tarea, ¿sí? Entonces, nada más eso yo siempre comento, ¿verdad? Porque si le vamos a decir, bueno, fulano accedió al cargo porque tiene contacto con alguien importante. Y lo que pasa con las chicas también. Las chicas son todas lindas nomás, creen que por su cuerpo de hecho acceden muchas a altos cargos, pero son burras lindas nomás, que la belleza finalmente se termina. Es lo que siempre les digo también a las estudiantes cuando voy a las graduaciones, la belleza no es eterna, ¿sí? Y lo importante es que ellas estudien, se capaciten, sean profesionales competentes y bueno, ser linda está bien, pero no vamos a vivir de nuestra belleza para siempre. Y lo mismo los muchachos, ¿verdad? Todos lindos, bien puestos, jóvenes, pero lo importante es siempre ver a futuro. Y eso es lo que nosotros como maestros de instituciones educativas tenemos que ir instalando y instalar esos valores en los niños desde tempranas edades. De ahí la importancia, ¿verdad? De ir instalando, pero ¿qué pasa? Tengo que tener yo, docente, tengo que tener esos valores para ir incorporando en ellos día a día. Bien, bueno, también tenemos en este otro concepto de contenidos algunas palabras claves que vamos a relacionar con el concepto anterior. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las palabras claves que están acá? Marcelo, ¿me escuchas? Hola, sí, sí. Sí, decime, dentro de este concepto de contenidos, ¿cuáles son las palabras claves que identificas? Las más importantes. Em, Resultado del aprendizaje, em, el material cognitivo antes y Sí, después de la actividad, el aprendizaje sería. sí. Y hay otra cuestión importante también que dice el cambio entendido como incorporación de material, desecho del antiguo o cambio en el tipo de relaciones entre elementos de conocimiento y la forma de procesarlo. Nosotros tenemos los contenidos programáticos dentro del plan,
¿verdad? Que viene establecido por el Ministerio de Educación, se establece, ¿verdad?, que dentro del año escolar se tienen que desarrollar los contenidos. Existen también las sugerencias en cuanto a la metodología de enseñanza, pero como siempre les digo, las planificaciones, si bien hay que estructurarlas en cuanto a las capacidades, los contenidos, los indicadores, las técnicas de enseñanza y aprendizaje, también las metodologías, los recursos, pero y el tiempo, por supuesto, en el tiempo en el que vamos a desarrollar esos contenidos, pero siempre es flexible, ¿sí? Mencionando estos contenidos que ya están establecidos, nosotros podemos como profesionales en cualquier nivel, ¿verdad? Porque en este nivel mismo de educación superior, los contenidos que yo desarrollo, algunos son contenidos que yo le voy anexando de acuerdo al interés y al nivel también de los estudiantes, ¿verdad? Porque el contenido a veces es muy cortito, entonces el profesional lo que hace es adaptar al nivel de los estudiantes. Lo mismo debe hacer el profesional que está en otros niveles educativos, especialmente, perdón, cuando los estudiantes tienen dificultades en la forma de aprender, ¿sí? Porque hemos hablado también muchas veces de los ritmos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consideramos el contenido programático que está en los planes de estudio, bien, vamos realizando nuestras planificaciones. Si no podemos lograr alcanzar la meta establecida, el nivel de logros, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos un espacio para una retroalimentación de la evaluación en cuanto al desarrollo de los contenidos. Díganme, ¿la evaluación es solamente para evaluar el nivel de logro de los estudiantes o le sirve también al docente? El docente también es parte de esa evaluación. Díganme. Sí, le sirve también al docente para ver cómo llega la información a los estudiantes. Así mismo es. ¿Les sirve para qué? Para hacer una mirada interna. ¿Será que la metodología que estoy utilizando es la correcta? ¿Será que si utilizo otras técnicas el resultado va a ser mejor? Entonces, ¿qué es lo que permite? La evaluación de los procesos son tanto para el estudiante y también para el educador. Perfecto. Bueno, entonces los contenidos reflejan el modelo educativo, que consideramos tres aspectos importantes para este modelo, que es el modelo centrado en las disciplinas y aprendizajes formales, el modelo centrado en el alumno y el modelo educativo crítico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un modelo centrado en las disciplinas y aprendizajes formales, tiene como núcleo de acción las exigencias del programa, ¿sí? Es lo que les estaba comentando. Bueno, tenemos por capacidades ver cuáles son los temas fundamentales que tenemos que desarrollar, los cuales podemos adaptar en el tiempo, en el espacio, y las actividades que se pueden realizar con los niños, ¿sí? Y en este punto, aunque sea muy reiterativo, todos los elementos que están dentro de un modelo se centran en el estudiante y están direccionados al logro de un aprendizaje significativo. No hay de otra. Si no hay aprendizaje significativo, el aprendizaje es memorístico nomás. El aprendizaje memorístico no es que está mal. Si es funcional, sí. Si me sirve ese aprendizaje memorístico para poder llevarlo a la práctica, genial. Está dentro del rango importante que es
memorizar, hacer y contextualizar, ¿sí? Entonces es muy importante considerar también que no hay un modelo puro, ¿sí? No es que solamente va a memorizar o solamente va a ser muy práctico, ¿sí? Entonces esos tres elementos que estamos conversando son sumamente importantes. Conocer, saber hacer, aplicarlo y sin dejar de lado esa área transversal que está relacionada con los valores y con las actitudes. Bien, después tenemos el modelo centrado en el alumno, que como les decía, el conocimiento y las actividades a desarrollar en la escuela son dependientes de los intereses de ellos, sus motivaciones y deseos. No hay que entender como que lo que ellos quieren vamos a dar, sino que nosotros planteamos los contenidos que vamos a desarrollar, pero ellos deben ser partícipes en, bueno, le proponemos sistemas de trabajo. Vamos a trabajar en parejas, vamos a trabajar en grupo, esto podemos trabajarlo a nivel aula. ¿Ustedes creen que podemos trabajarlo a nivel institucional? Ahí ya estamos trabajando muchos aspectos importantes, aparte de lo que es solamente el contenido. El sentido de pertenencia a la institución es algo que se trabaja en forma implícita, ¿sí? Cuido los muebles, cuido la sala de clase, tiro la basura donde corresponde, saludo, uso correctamente el uniforme. Eso hace parte de un sentido de pertenencia, ¿sí? Y todo eso, esas cuestiones se tiene que trabajar también a través de las normas de convivencia que lo trabajamos desde el inicio de clases. Dentro de nuestras instituciones educativas, hace tiempo ya, se está trabajando las normas de convivencia a nivel institucional, ¿sí? Que tienen que formar parte los docentes, el plantel directivo, los estudiantes y también las familias. Eso por resolución se establece dentro de las instituciones, entonces las familias están en conocimiento, ¿sí? Y no hay forma en que ellos puedan decir, bueno, ¿por qué fue sancionado de esta manera? ¿O por qué se tomaron estas medidas? ¿Sí? Porque todo eso ya está establecido en unas reglas, en unas normativas institucionales, avaladas por la instancia superior que es la supervisión administrativa, ¿sí? Entonces es muy importante manejar también estas cuestiones dentro de las instituciones. No es porque el director es autoritario, bueno, a este se le impuso estas sanciones y ya, sino que antes de eso también el modelo educativo también nuestro es el participativo, ¿sí? Es decir, todos los agentes educativos deben ser parte de la toma de decisiones. Bien, bueno, otro aspecto también dentro del modelo educativo es el crítico, que estuvimos hablando hace rato, que tiene como función principal, dice, es revolucionaria, conservadora de los contenidos culturales a desarrollar en la escuela. No sé si ustedes son padres de familia, Sí, yo sí. pero creo que tu bebé es pequeño, Marcelo. Así mismo. Todavía no tenés la experiencia de la escuela, entonces. Todavía no. Rodrigo, ¿vos sos padre de familia? No, profe, no. Pero Supuestamente hay una nena por ahí, pero nunca me confirmaron nada. bueno, y espero que te haga la denuncia entonces. Y sí, porque Bueno, huyó. No es que yo huí. bueno, la consulta nada más es, cuando nosotros hablamos también de un modelo crítico, pero tenés sobrinos que conoces que van a las instituciones educativas. Sí, sí, eso sí.
Sí, no, ¿Por qué la pregunta, consulto nada profe? más para poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos también de los contenidos, que no son solamente qué es el arpa, qué es la música, qué es esto que está relacionado con la música, sino en el sentido de las fiestas tradicionales que se realizan en las instituciones educativas. Es lamentable, ¿verdad?, ver que en las instituciones lo que más suena es el reggaetón, que tiene un contenido basura impresionante, y los niños ahí cantando y bailando como si fueran esos callejeros, ¿verdad? Entonces, en este sentido también, ¿quién es parte del problema? Porque ¿quién es el que está colocando esa música de porquería en las instituciones educativas? ¿Quién es? Y los que están, los encargados serían no sé, Las, los responsables directos, profesores, no digo profesores estrictamente, pero la gente responsable de los niños en ese momento. sí, entonces, ¿cómo nosotros en una institución educativa vamos a querer, bueno, que nuestros niños conozcan aspectos importantes del folclore, cuáles son nuestras músicas tradicionales, qué es lo que forma parte de la cultura del país, siendo que nosotros como encargados directos de la institución permitimos que ese tipo de música, por ejemplo, suenen a todo volumen y los niños están ahí, como les digo, como si fuera que están en su casa, ¿verdad? Otra cosa también, en las exhibiciones gimnásticas, también se da esto. No les digo que le pongan música folclórica mientras hacen sus ejercicios, ¿verdad? Pero por lo menos una música decente que sea acorde al nivel de los niños también. Porque hemos visto que en las instituciones y ya las niñas y niños, que ya no son niños, que son preadolescentes, uno luego le está motivando o le está dando pie a que haga esos movimientos obscenos de enfrente de toda la gente, ¿verdad? Entonces hay que cuidar mucho esos aspectos también cuando nosotros estamos dentro de una institución educativa. Y me pregunto también como madre, ¿verdad?, si es que esas familias están de acuerdo con que los hijos, los niños, ¿verdad?, practiquen la exhibición gimnástica o en día de folclore, escuchar fuertísimo esa música. Entonces, debe haber un compromiso también. No es, ay, es una música nomás. No. Todo lo que hay detrás de eso es lo que hay que analizar y hay que tener un sentido común que mucha gente no tiene, ¿sí? Menciono esto porque también forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Nada más por eso quería comentarles el ejemplo que como padres también nosotros tenemos que hacernos oír, ¿sí? Que yo no estoy de acuerdo con que baile esta música horrorosa, ¿verdad? Más allá que a mí nomás no me gusta, pero que es algo que a ellos les está despertando algo que todavía no debe despertarse a tan tempranas edades. Y nuestros niños pequeños que le vemos por ahí, chiquititos son, tienen 5 años y están bailando ahí como si fuera esa gente que está dentro de los videos propiamente. ¿Por Profe, qué? una cosita Porque, nomás te quería comentar, ¿verdad? sí, te escucho. Eh, mira que acá la cuestión del tipo de música y más o menos tirando, no te digo que sea el mismo género, pero comparten siempre demasiadas características como la exhibición y demás, que tampoco te voy a decir que no bailé, ¿verdad? Pero funky, reggaetón y demás. Esas músicas, como estás mencionando, que se tocan en la escuela, ya, eso ya viene de la casa, ¿verdad? O sea que acá hay una cuestión general, acá hay una cuestión de los padres, de los profesores y demás. Y lo malo en el tema yo no te digo que esté mal que se discuta, digo nomás que generalmente
las discusiones van justamente entre padres, ¿verdad? Y después de un sector que culpa al director, que hasta te digo más, muchas veces no tiene idea. Tocaste el tema de la institución, perfecto, si es ahí, tiene control, debería tener control, ¿verdad? Pero generalmente se hacen encuentros afuera, pues, con los festivales y demás, muchas veces se opta por lugares de afuera. Y otra cuestión es que en las prácticas y demás, porque a mí me consta que hay estos tipos safari y demás, que no es solamente, antes parece que solamente eran en los colegios importantes, ahora ya hay en cualquier colegio, ¿verdad? Y ahí pues entra de todo, ahí pues están esas cuestiones de los desafíos que le llaman ellos, que es besarle a alguien, agarrarle a un policía, cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, se le suma la música, se le suman muchas cosas, pero no sé nomás hasta dónde también llega el control del director o del profesor, ¿verdad? Sobre eso. Lo mismo en nuestra época también, yo te digo, no solamente por el tema de la música, sino por las peleas y demás, ¿verdad? Los desafíos que se daban en la esquina y demás, que generalmente venía el papá y le culpaba al profesor, y el profesor no tiene más posibilidad de llegar a eso, ¿verdad? Puede llegar a lo que es la institución, pero no fuera, ¿verdad? Quería nomás contar eso porque es una cosa que se está dando mucho, que la discusión y demás está no cuestión de ahora, es más fuerte cada día, y sobre todo hay peleas hasta a veces no solamente de palabras, sino te llegan los golpes, ¿verdad? Sí, justamente me refería a la institución, ¿verdad? Porque ahí tiene la potestad el director de poder decir no, esto no. Y me refería también a las familias dentro del contexto escolar. Yo no estoy de acuerdo con que baile esta música porque no es correcto y eso, ¿verdad? En ese sentido. Y justo iba a mencionar el tema de que los niños bailan como si fueran ya adultos, porque eso es lo que consumen, ¿sí? Eso es lo que ellos vivencian, eso es lo que todo el tiempo está viendo, porque su hermano, su primo, su qué sé yo, es un poco mayor y eso es lo que está viendo. Entonces, desde las familias está el problema, ¿sí? Y ellos eso lo trasladan a las instituciones educativas, ¿sí? Son contextos diferentes, eso sí, pero lo que se vivencia en casa, tanto la violencia o la afectividad, eso es lo que se lleva también a la escuela, ¿sí? Muchas veces nuestros niños no es que son malos, sino que son agredidos, son olvidados, son dejados ahí con cualquier persona. Entonces, eso es lo que reflejan en sus actitudes dentro de las instituciones, ¿sí? Nada más para aclarar que no es que estoy diciendo que es culpa de las instituciones. La responsabilidad del director es dentro de la institución y fuera de la institución, obviamente ya le compete a las familias. ¿Bien? Y quiero cerrar esta clase con justamente esta frase que dice memorización comprensiva, funcionalidad del conocimiento y aprendizaje significativo. Son los tres vértices de un mismo triángulo. Es lo que les decía. No está mal memorizar, pero esa memorización, si es comprendida y va a ser aplicada después en contextos reales, genial. La funcionalidad del conocimiento es realmente pertinente, relevante, necesario. Eso hay que considerar. Y el aprendizaje significativo, que es el resultado de todos los procesos anteriores. ¿Sí? Si memorizó algo, pero eso lo aplica, bien. Si es realmente útil, funcional para su vida, genial. Y de esa manera se logra el aprendizaje significativo, que en otros términos es la capacidad de inferir y de contextualizar. Contextualizar lo que ya sabe con lo que va a aprender y de qué manera lo va a aplicar. ¿Sí? Entonces, finalizando, ¿verdad? Estas ideas que son muy importantes y relevantes con relación a los contenidos, y que los contenidos no solamente son contenidos
leídos, como antes le llamábamos, sino que deben ser realmente funcionales para nuestros estudiantes a través de la aplicación procedimental y también instalando esos valores y actitudes que son necesarias para ser competentes realmente para la vida. Bien, ¿alguna consulta? No, profe. Bueno, un ratito. No, profe, no, profe. Está todo muy bien. Bien, entonces voy a consultarle a la gente del grupo 1 que en teoría tiene que presentar mañana y ustedes estarían presentando el jueves 23. ¿Está bien? Muy bien, sin problema. Gracias. Vamos a poner una campaña la semana que viene para hacer todo Sí, bien. para Gracias, iniciar profe. entonces el jueves a las 16 horas puntualmente. Que tengan un buen descanso. Nos vemos. Igualmente. Muchas Gracias, gracias. gracias. Hasta luego.